Gobernador Axel Kicillof, bienvenido al diario.es. ¿Cómo describiría la situación económica y social de Argentina en este momento? Bueno, primero gracias por recibirme. Un placer. Muy contento de estar en España, muy contento de hacerlo en el marco de este encuentro global que tiene que ver con dar discusiones y sentar posiciones en un momento tan delicado. Pero voy primero a la pregunta porque supongo que hablaremos de eso. El modelo está fracasando, el modelo de Milei está fracasando, por donde se lo mire. La verdad que también para que se conozca un poco, porque es la época y el sector de esta ultraderecha, de las falsas noticias, de los datos rebuscados para conseguir determinada imagen o resultado, pero la verdad que la sociedad argentina, la enorme mayoría de los argentinos y argentinas la está pasando muy mal hace 2 años. Y la novedad no es ni la guerra, ni Trump, ni los conflictos, es la política económica que está aplicando Milei. Voy a empezar por los resultados porque tal vez alguno tenga una imagen distinta. Hay 270.000 nuevos desempleados formales en la Argentina. Cerraron 22.000 empresas. Son números parecidos a los que hubo en los peores momentos económicos por la velocidad y la profundidad de nuestra historia. Y lo que está viendo junto con esa pérdida de empleos formales es una precarización muy rápida de trabajos que no tienen protección, no tienen derechos. No una novedad en la Argentina, pero una profundización de todo esto. Y luego hay sectores, poquitos, contados, me sobra la mano, que le está yendo no bien, pero digamos que han tenido una evolución positiva. Pero esos sectores son el principal, que muestra un crecimiento después en el promedio, es la intermediación financiera, el sistema que tienen estos gobiernos de especulación, de bicicleta financiera, se llama históricamente en la Argentina. Luego la minería, el petróleo, sectores extractivos. Y la verdad que si uno mira los números objetivos, poco más que eso, en términos de reactivación económica. Y después la industria, la construcción, el turismo, el comercio, el consumo en general en caída libre desde que llegó Milei. En el promedio, cuando se compara con la etapa anterior, que habíamos tenido una fuerte sequía, entonces también el agro, la pampa húmeda, está dando un resultado en comparación positivo. Pero son sectores vinculados a la actividad primaria contra la industria, los servicios, y luego un ajuste que lo simbolizó con su motosierra, que teóricamente va dirigido a la casta, dirigido a los sectores, supongo que la definición era los sectores de la política o los sectores empresariales mejor posicionados, y la verdad que eso no ha pasado. El ajuste de Milei, casi el 80% del ajuste fiscal de Milei fue contra los jubilados mayormente, contra los retirados, los pensionados mayormente. El 35% de la reducción de los gastos del Estado fueron a los jubilados. Luego a la obra pública, que la detuvo toda. Hoy tenemos las rutas y la infraestructura, incluso la que estaba en construcción, 2.000 obras paradas. Y en tercer lugar, las provincias. Yo soy gobernador de la provincia más grande, pero a todas las provincias argentinas le ha retirado todos los recursos que por ley, por reglamentos, por normativa, tenían que ir hacia los gobiernos provinciales. Entonces el ajuste, mayormente en estos 3 sectores, se explica cerca del 80% del ajuste. No es ni la casta, ni sectores privilegiados, son jubilados, obra pública y provincias, que es lo que dejó de recibir recursos. Y lo último que digo, luego sectores o algunos renglones del presupuesto que no tienen una importancia cuantitativa, pero que son cualitativamente centrales, que es lo que ha hecho con la universidad, con el CONICET, que es el Centro de Investigación, Consejo de Investigación Histórico de la Argentina, lo que ha hecho con la cultura, lo que ha hecho
una destrucción. Dijo que venía a destruir el Estado desde adentro y lo que ha hecho es realmente un desastre. El gobierno de Milei presume de que tiene el nivel más bajo en pobreza en los últimos 7 años. ¿Es cierto el dato? ¿Es así? El dato del nivel más bajo de pobreza de los últimos 7 años. Ahora se ha armado incluso una polémica sobre eso, porque no es lo que se ve en ningún lado. Y obviamente luego vienen cuestiones técnicas de cómo se mide y con los cambios que ha habido en la canasta de consumo. Son cuestiones muy técnicas. Si querés, te explico por qué ha sido muy polémico, porque han echado a las autoridades del Instituto Estadístico. Y bueno, en Argentina ha habido varias polémicas de este tipo, no es la primera vez, pero en el caso actual lo que se ve es que la mejora en las condiciones de los sectores de menores recursos está basada en estadísticas de ingresos, de salarios formales e informales, que no se condicen con ninguna otra fuente, que tienen que ver con el modo de medición. Después también está las imprecisiones, por no decir los disparates, ¿no? Milei, hace poco circulaba uno de esos videos cortitos por las redes, por TikTok, etcétera, de Milei diciendo: he sacado a 9 millones, 10 millones, 11 millones, 12 millones, 13 millones, 14 millones, 15 millones. No tiene ningún rigor y no es lo que se vive en la Argentina, porque en la Argentina cada vez los sectores que estaban con problemas están peor y los que no los tenían los están teniendo. Creo que de las cosas más graves, jubilados, pensionados, retirados y por supuesto trabajadores formales e informales. Cuando digo 270.000 puestos de trabajo formales, es que hay una destrucción masiva, ¿no? de la industria nacional, de la industria nacional y del consumo y por tanto del empleo. Y todo esto, yo como sabrás de formación soy economista, sí. Entonces me parece que es muy importante también no solo describir el cuadro, sino preguntarse por qué pasa esto, porque como siempre en economía la polémica es por las causas, ¿no? Por las causas. ¿Culpa de quién? ¿Por qué? ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué hicieron mal los gobiernos de la izquierda argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia? Mira, podemos empezar de grande a chico. Hay un fenómeno mundial. Hubo una década, un poco más de una década, donde a lo largo y a lo ancho de América Latina, de Sudamérica, hubo gobiernos que nosotros llamaríamos de base popular, en algunos lugares se llama progresista, en otros de izquierda, pero que son el gobierno de Pepe Mujica, de Lula, de Néstor y Cristina Kirchner, en Ecuador de Correa, gobiernos del mismo signo que va más allá, Chile, Paraguay, todo en el cambio de siglo o de milenio más bien, comenzando en los 2000, en toda la región hubo gobiernos que vinieron a arreglar, podría decir uno, a reparar o a reconstruir después de grandes crisis de la década de los 90, de los gobiernos neoliberales. En Argentina fue probablemente la más resonante, que fue la de 2001, que tuvo el default de deuda pública más grande de la historia. Más de 80.000 millones de dólares que se dejaron de pagar, con políticas parecidas a las de Milei. Luego de eso vino una etapa de gobiernos populares en toda la región, así que hay un elemento histórico de una etapa que en cada uno de los países tuvo diferentes características, pero dentro de una familia de políticas y de gobiernos. Luego, cuando uno va a cada una de las experiencias, porque Lula pierde con Bolsonaro, bueno, Dilma en aquel momento, sí. Tras el gobierno de Dilma y después Lula preso por una causa inventada. Es decir, fue un fenómeno que luego de eso llevó a una enorme inestabilidad. En Argentina gana Macri y no continúa después de 3 periodos de Néstor Kirchner, Cristina y Cristina. Entonces hubo un fenómeno más o menos coincidente, quiere decir que hay un elemento que es más grande que la experiencia nacional y que son cuestiones de época, como hoy vemos un auge de la ultraderecha, así como los problemas que tuvieron las experiencias de los gobiernos populares tienen factores comunes, después
particularidades nacionales, también estos personajes, los gobiernos como fue el de Bolsonaro en Brasil o Milei hoy en la Argentina, tienen factores comunes, como también es la ultraderecha internacional, el propio Trump o las experiencias europeas. Bueno, ahora venimos de ver lo de Hungría también, ¿no? Sí. Pero esta familia de dirigentes de la ultraderecha, que también tienen sus particularidades, pero obedece a épocas históricas. Lo que puedo decir es que el gobierno en Argentina, previo al de Milei, fue un gobierno de unidad de todos los sectores del peronismo, sectores que habíamos estado enfrentados. Se llegó a nivel nacional a un gobierno de unidad y hubo muchas dificultades, sí, sin duda. Fue un gobierno que terminó decepcionando bastante por resultados económicos, que también uno le puede dar una explicación más general y de etapa de la economía mundial, también por disputas internas, así que hay muchas cosas, hay muchos elementos para señalar de autocrítica. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sobrevivimos ese cambio porque ganamos muy bien mi reelección, mi segundo mandato, que es el último porque yo ahora no tengo reelección para adelante. Sí. Está prohibido por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, pero mientras perdimos a nivel nacional, el peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires con una diferencia de 20 puntos, sí, con respecto a Milei y con respecto a lo que había sido la continuidad de Macri en la provincia de Buenos Aires. O sea que en la provincia se ganó muy bien, pero en muchas provincias no nos fue tan bien también. Terminamos perdiendo muchas de las provincias que veníamos gobernando anterior. Para no ser confuso, habíamos ganado muy fuerte después del fracaso de Macri, tuvimos un gobierno que se cuestionó y que perdió a nivel nacional, y yo diría casi por primera vez, y podemos ir muy atrás, ocurrió esto, que también es una particularidad de esta época, de esta etapa, de este momento, que es que el gobierno nacional, Milei, es de un signo tan distinto, yo diría prácticamente opuesto, con el gobierno de la provincia. ¿Por qué marco esto? Porque la provincia de Buenos Aires, por su magnitud, por su envergadura en general, incluso por la aritmética, en general es del mismo signo que el gobierno nacional. Hay muy pocos casos que no son del mismo partido, de la misma, aunque sea de la misma orientación. En este caso, entre Milei y yo hay un abismo de distancia. Y como gobernador de Buenos Aires, que es la provincia donde reside prácticamente el 40% de la población argentina, ¿qué margen de maniobra tiene frente a los recortes del gobierno de Milei? Y bueno, está siendo muy difícil. Esa es la verdad. Estamos cumpliendo 6 años y medio de gobierno ya, entre la primera gobernación y este segundo mandato. Y yo reconozco 3 etapas, puedo marcar 3 etapas. La primera etapa de los 4 años, que fue una etapa donde el gobierno nacional era de la misma inclinación, así que había políticas conjuntas también, pero en la provincia de Buenos Aires llevamos adelante un programa bastante novedoso y distintivo incluso de experiencias anteriores del peronismo, con planes quinquenales en cada una de las áreas: salud, educación, infraestructura, producción, lo que nosotros llamamos arraigo. La provincia de Buenos Aires, para los que no la conocen, que seguramente son muchos de los que oyen, es una provincia que suele identificarse con el Gran Buenos Aires, con el conurbano. Sí, sí. Y es cierto que en el conurbano bonaerense nosotros tenemos 40% de la población argentina en total, 17 millones y medio de habitantes, 13 viven en el Gran Buenos Aires. Pero hay 4 que viven en un interior que es rural, que es de producción, es campo. También tenemos ahí Mar del Plata, Bahía Blanca, grandes ciudades, pero son 4 millones. Si la provincia de Buenos Aires no tuviera el conurbano, fuera solo la parte del interior bonaerense, sería todavía la provincia más grande, con 4 millones, más grande que todas las demás. Somos 17 millones en total, o sea que hay una diferencia muy grande con el resto de las 23 provincias que somos. 22, son de otra dimensión. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Por eso decía, una etapa de transformación
hemos construido el equivalente a 1000 escuelas, centros de atención primaria de la salud, reequipado muchísimo nuestros hospitales, pero sobre todo el primer nivel de atención. En cada una de las áreas podemos estar un rato largo contando cuáles son los planes, qué es lo que hemos hecho en materia cuantitativa, pero qué novedades introdujimos en términos de política pública para el interior de la provincia, desde poner centros universitarios ya en 80 localidades pequeñas, donde antes para ir a la universidad había que viajar a una gran ciudad, ahora tienen un centro universitario, a poner parques industriales, a poner también, lo llamamos nosotros frigoríficos, mataderos, históricamente se llamaban, capacidad de procesamiento de la materia prima en origen. Hemos hecho muchísimo en todas las áreas. Eso en los 4 años tomó mucho impulso y fue muy notorio. Tuvo mucho que ver también con la reelección, con que los bonaerenses, casi la mitad, casi el 50%, 47 creo que fue, votó por continuar con el mismo gobierno, aún perdiendo a nivel nacional. Luego vienen los primeros 2 años de Milei, donde empezó a notarse muy fuerte la ausencia de un gobierno nacional. Milei, cuando yo digo ausencia, alguien puede decir lo está criticando. No, Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro como si fuera un topo. Una persona absurda, ¿no? Ganó, se presentó para manejar un Estado al que viene a destruirlo. Sí. Pero en los primeros 2 años pudimos seguir aplicando políticas, continuando con fuerza, con buena parte de los programas, y ahora la economía, sobre todo a partir de fines del año pasado, entró en una situación de crisis muy fuerte. Ha salido un dato muy malo, por ejemplo, en la inflación, y el propio Milei está reconociendo que tiene un dato de inflación malo. ¿Está el plan económico del gobierno de Milei sin encontrar la receta para solucionar el tema de la inflación? No está funcionando. Aparentemente lo único o lo principal que venía a solucionar era la cuestión de la inflación. Hace 9 meses viene en crecimiento, lo cual uno como economista, y yo habiendo sido ministro de Economía de Argentina, podría dar un montón de explicaciones, precisiones, incluso excusas. Lo que quiero decir es que el gobierno de Milei aplicó un plan antiinflacionario, prácticamente es lo único que tiene, un plan antiinflacionario. En Argentina se conocen como planes de estabilización macroeconómica, que consiste en dejar fijo el tipo de cambio, que es una de las grandes críticas que hay de los sectores productivos. Es un tipo de cambio atrasado, digamos, que hace que sea más barato ir a vacacionar afuera del país que adentro del país, que sea más barato comprar hasta alimentos que se producen en la Argentina históricamente y con muchísima competitividad, pero conviene traerlos de afuera por el tipo de cambio. Ahora se ve en los supermercados de Argentina productos que históricamente se hacían en el país. O sea, un elemento es cambiario y el otro elemento es una enorme recesión. Es limitar los ingresos. Desde que asumió planteó aumentos salariales 0, con inflación que, por ejemplo, el año pasado fue 30%. Eso es una devaluación de los salarios del 30%. Claro, hay que ver sector por sector, ¿no? Pero el planteo del gobierno es paritaria 0, que sería negociación salarial 0. Entonces, son 2 elementos. Uno, el tipo de cambio y la apertura de importaciones para que no haya inflación, que entren productos importados baratos relativamente por el tipo de cambio. Eso estabiliza los precios simplemente porque si suben los precios internos hay un sustituto importado más barato. Entonces ese es un elemento fuerte del plan antiinflacionario. Después la recesión. La recesión desde la época de Keynes, ¿no? que se puede decir que él decía bajar los precios generando una caída muy fuerte de la demanda es la paz, pero la paz de los cementerios. Porque no hay consumo, y si no hay consumo, obviamente la dinámica de los precios se limita porque no hay poder de compra. Si además ese poder de compra se dirige a bienes importados, la verdad es que debería tener un efecto antiinflacionario. Lo está teniendo muy limitadamente. Milei había prometido, ya a esta altura tendría que estar la economía con inflación. Él decía que empezara con 1%, y fracción.
y la verdad que el último número es 3,4%. En un mes. Pero antes 2,9%, vienen esos niveles. Repito, uno puede discutir estos números de inflación, pero también tiene que ver cuáles son las consecuencias de todas las políticas que está tomando para detener los precios. Es decir, es un fracaso en sus propios términos, pero muy costoso. Y como economista, ¿cuál sería su plan para la inflación? Porque es el gran problema, uno de los grandes problemas económicos de Argentina. Mira, el último año con una caída salarial muy fuerte, con sueldos que no alcanzan, con situaciones muy complejas ya, y lo quiero decir con claridad, en términos de hambre, porque la provincia de Buenos Aires, de situaciones de pobreza extrema, gente que no puede pagar, como acá, el alquiler, la renta, digamos, pero no puede pagar el combustible, no puede pagar el alimento, no puede pagar los medicamentos, porque además el Estado Nacional está cortando programas que había para el acceso a medicamentos, para el acceso a la salud, todo esto, a la sanidad, todo cortado. Pero lo que yo puedo decir es que con todas esas consecuencias tan duras para la sociedad, para la producción, para la industria, para el trabajo, para la vida cotidiana, no consigue el objetivo. Yo el último año creo que fue un poquito más, 31%, algo así, anual la inflación. A mí me tocó ser ministro de Economía en el año 2014 y 2015, esos 2 años durante la época de Cristina Kirchner. Y el último indicador de inflación que tuvimos en el último año fue 23%, sin una recesión, que aún es alto, ¿no? Sí. Pero sin una recesión profunda, sin destruir los puestos de trabajo, sin destruirle salarios, salud, educación y vida a las personas. Así que creo que tiene los dos males, no da la tecla, la inflación y arruina todo lo demás. Y arruina todo lo demás. Y creo que esto le está pesando a Milei y se empieza a ver muy notoriamente. Creo que Milei tuvo un crédito porque lo hay para cualquier gobierno nuevo, sobre todo en este caso que era tan estrafalario, por decirlo de una forma tan bizarro, ¿no? Pero bueno, a ver qué hace. Y creo que los sectores económicos, sociales, productivos, laborales están en tal situación de angustia que esto ahora en las encuestas se empieza a reflejar con mucha fuerza. Muchos en su espacio político le sitúan como candidato en las próximas elecciones argentinas frente a Milei. ¿Se lo está planteando? Mira, lo que está ocurriendo en el país, en Argentina, en la propia provincia, es que obviamente, como dije al principio, hay algo, llamémoslo relativamente lógico y natural, porque la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande, muchas veces ha tenido candidatos a presidente luego de que se cumplen 2 periodos y por la normativa no hay reelección. ¿Sí? Yo no tendría posibilidad de presentarme nuevamente como gobernador, con lo cual hay un hecho que es prácticamente lógico, ¿no? Y que históricamente ha sido así. No es raro que vean en mí una posibilidad de candidatura presidencial. Lo que planteé desde el comienzo de este año, sobre todo, es que hay una tarea previa a una campaña y una candidatura, que es la reconstrucción del campo popular, de la fuerza política. Nosotros sufrimos una derrota contra Milei en balotaje en la elección del 23, y luego de una derrota para el peronismo, para cualquier fuerza política, para cualquier partido, hace falta discusión, análisis, introspección y reformulación de una propuesta. Propuesta que además no puede ser la misma de siempre ante el fenómeno de Milei. En Argentina estamos viviendo un gobierno de ultraderecha, pero el experimento, yo creo, de lo más tremendo de la ultraderecha internacional. Lo que está haciendo Milei, cómo lo dice, cómo lo formula y las cosas que experimenta el pueblo argentino. Ante eso yo creo que hay que darle una respuesta que no es cuestión simplemente de poner un nombre, una cara. Entonces lo que planteamos para este año es la reconstrucción de la fuerza política. Un armado nacional, además, con las características que tiene Argentina, que hay provincias que gobierna el peronismo y el campo popular, provincias que no. Entonces es bastante compleja esa
esa tarea. Pero agrego más, en un mundo que está en una situación muy, muy excepcional, en una transición, en un mundo convulsionado. Entonces ni siquiera las formulaciones tradicionales, históricas, con un mundo que está en guerra, con un mundo que está reconfigurando sus hegemonías, sus esquemas de poder. Bueno, en esa situación creo que cada país, en el caso de la Argentina y en el caso particularmente de nuestra fuerza política, tiene la obligación de enfrentar ese mundo planteando cosas nuevas ante fenómenos nuevos. Entonces yo creo que la tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Me parece que esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio. ¿Hace falta primero una mayor unidad interna? Sí, eso también tiene que ver con algo que es propio, es habitual en fuerzas políticas como la nuestra, ¿no? Que tienen una historia ya tan larga, pero hemos tenido discusiones, tenemos todavía discusiones, disputas, hemos hecho un gobierno con el que no hemos tenido los resultados esperados. Todo eso está en discusión, hay diferentes sectores. Además, Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, del peronismo a nivel nacional, está presa injustamente, cumpliendo una condena. Es decir que hay mucho para ordenar, para discutir y para presentarle a la sociedad en términos de qué habría que hacer. Hay que volver a entusiasmar, a interesar, a representar. Ese es el objetivo. Y además hay que plantear algunos puntos programáticos, algunos puntos, algunos proyectos, programas que incluyen, para empezar, cómo se va a ubicar Argentina en este mundo, que está en transición. Y no es menor. Perón, Juan Domingo Perón, el general Perón, siempre decía que el elemento más importante de la política es la política internacional. Y hoy, estando acá en Madrid, en España, ahora en Barcelona, creo que hay muchas discusiones para dar desde el punto de vista de los partidos que son de base popular. Hablemos de esa cumbre progresista que se celebra en Barcelona, a la que usted viaja junto con muchísimos otros dirigentes y líderes de la izquierda, del progresismo en todo el mundo. ¿Qué espera de esa reunión? Y yo creo que, mira, lo voy a tratar de decir de manera sencilla, porque es no solo una multitud, sino una efervescencia enorme. Los paneles, solo ver la cantidad de encuentros, paneles, dirigentes, es una agenda muy, muy interesante, pero creo que es una reacción también, y es una respuesta también, y una apuesta también, ante una ultraderecha que, si bien es un fenómeno nuevo, ha mostrado que conforma una red internacional coordinada, que comparte un discurso, que comparte... Existe una internacional ultra. Sí, existe. Existe, y no existe una internacional progresista. Claro, no, pero creo que cuando me preguntaba sobre la provincia de Buenos Aires, sí, me había quedado suelto un punto importante con respecto a mi actitud en esta etapa. Los problemas que sufre la provincia de Buenos Aires son problemas que ocurren en la provincia, pero no tienen ni origen ni solución provincial. Son problemas que tienen que ver con cuestiones nacionales y tienen que ver con el gobierno que está llevando adelante Milei y con qué habría que hacer con la inserción internacional, con las materias primas, con la producción argentina, con la ciencia, y eso trasciende una sola provincia. O sea que los problemas nacionales exigen respuestas nacionales. Yo creo que lo mismo aplica para lo que venimos a hacer acá a España. No lo vamos a... Estas consecuencias de las decisiones que va tomando la ultraderecha en Argentina no las podemos resolver desde la provincia, hay que discutirlas a nivel nacional, pero tampoco las vamos a resolver a nivel nacional, porque son cuestiones claramente del orden internacional. Entonces a mí me parece que hay que darle una respuesta internacional, tiene que ser internacional. Hay una incomodidad en la Argentina, lo escuchaba algún periodista ahí, porque nosotros venimos del peronismo y el peronismo no es progresismo. Entonces la forma de llamarnos, algunos lo llaman izquierda, tampoco el peronismo es izquierda, tiene sus particularidades, pero en cada país ocurre lo propio. Lo que es cierto
es que la ultraderecha nos pone un desafío a todos los que creemos, podía ir hasta ahora que Trump se ha peleado con el Papa, podría hablar hasta del Papa Francisco, ¿no? Hay cuestiones básicas, la justicia social, hay cuestiones básicas, hasta dónde el libre mercado, la libertad de mercado y la libertad de empresa van a resolver los problemas de las mayorías. Hay cuestiones que tienen que ver con cómo se posiciona cada país en el concierto internacional, discusiones sobre los nuevos nacionalismos, discusiones sobre las regiones. Hace poco ha ocurrido algo que es importante y trascendente, que es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿De qué se tiene que tratar? ¿Qué cuestiones tenemos pendientes Latinoamérica y Europa? Que creo que hoy estamos experimentando. Si me permitís, tal vez para alguien que es de Europa va a sentir que estoy forzando el argumento, pero me parece que hay discusiones que se están dando en Europa sobre el desarrollo y la inserción internacional en medio de un mundo no solo convulsionado, sino con importantes centros hegemónicos, hegemonías, ¿no? Y disputas, cómo posicionarse, que América Latina viene dando hace muchísimo tiempo, lo cual no es reducir a Europa a lo que hacemos en Latinoamérica o igualarlo, sino simplemente decir que hay discusiones que hay que dar sobre cómo se posicionan las regiones y los países en un mundo como el actual. Y ya no solo defensivamente, me parece que lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva. Avanza la ultraderecha, avanza la guerra, avanza un pensamiento contra el Estado como escudo de protección para aquellos más vulnerables o de instrumento para garantizar derechos universales. No solo eso, sino qué proponemos para el mundo que viene. Lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, indudablemente, y desde Europa también. Y si lo podemos pensar juntos, para mí que es original y novedoso. Y potente. ¿Cuál es su posición frente a la guerra desatada por Estados Unidos e Israel frente a Irán? Mira, claramente vengo de una tradición, el peronismo mismo, pero también buena parte de Latinoamérica, que ha sido siempre Latinoamérica vista como una región de paz. Y eso tiene que ver también con concepciones ideológicas, políticas, históricas, culturales y de los propios pueblos. Yo creo que estamos en un momento donde quieren resolver con guerras problemas que la guerra solo viene a agravar. Así que, obviamente, una aberración y nuestra condena, con la particularidad de que el presidente argentino, por el seguidismo, por la subordinación, por ideas tontas, casi diría pereza intelectual también, y deseo de agradar y de depender de otros, nos está metiendo como país en esos conflictos. Irán ha declarado a Argentina prácticamente enemigo, por palabras de Milei. Así que estamos en la peor de las situaciones, guerras que claramente no estamos, que condenamos y que no son nuestras. Y por supuesto aberraciones como matanzas, prácticamente genocidios, fenómenos que están ocurriendo a nivel internacional que tienen que ver con conflictos profundos en la redeterminación y en la reestructuración del mundo que claramente hay que dar una respuesta que sea a favor de los pueblos y claramente no la guerra, todo lo contrario. Hablemos de Trump y su relación con Milei. Uno de los planes de Trump es precisamente reconstruir la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y ha encontrado en Milei uno de sus principales aliados. Aparte de este seguidismo con la guerra de Irán que señalaba, hay otros ejemplos como la ayuda del Tesoro que anunció justo antes de las últimas elecciones o la participación de Milei y su seguidismo en la Junta de Paz o incluso el uso de las siglas MAGA. Usted ha hablado en anteriores declaraciones de humillación y de entrega nacional. ¿Está subordinándose Argentina a Washington bajo ese eje Milei-Trump? ¿Está haciendo algo que a largo plazo pueda ser sostenible? Argentina ha tenido otros episodios de subordinación de gobiernos de derecha. Uno
clásico ha sido el de Menem durante la década de los 90, que se lo denominó relaciones carnales. Se autodenominaron relaciones carnales con Estados Unidos. Esto es peor. Hemos en Naciones Unidas votado, por ejemplo, en contra de determinar a la esclavitud como la aberración más grande en términos de delitos. 3 países, Israel, Estados Unidos y Argentina. Es absurdo. Y quiero decirle, y por lo que me toca y lo que represento, quiero venir a pedir perdón por esos votos. En nombre de, yo creo que una mayoría de argentinos a los que Milei ha abusado de su cargo para tomar estas decisiones. Porque incluso ponen en riesgo alianzas estratégicas y reciprocidades que han tenido que ver con países a los que hemos apoyado en sus reivindicaciones propias y en sus luchas históricas, y ellos a su vez apoyaron a Argentina, por ejemplo, en la reivindicación que tiene que ver con la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces hoy estamos dándole la espalda a aliados históricos con cuestiones que tienen que ver con una agenda norteamericana. Lo repito y lo profundizo, me parece aberrante y me parece vergonzoso para la Argentina que se estén tomando estas posiciones. Ahora bien, Milei en ese proceso electoral que yo contaba desdoblado, septiembre y octubre, en el medio ocurrió algo que tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos intercedió del Tesoro con una ayuda directa con recursos cuando el gobierno estaba zozobrando. Y además intervino directamente Trump pidiendo que se lo votara a Milei. Es una interferencia en política interna que pocas veces se había visto. Incluso hay también episodios históricos cuando Perón, el general Perón, se presentó por primera vez a elecciones, había un embajador norteamericano que se llamaba Braden, que prácticamente se puso a ordenar a la oposición al peronismo. Y entonces uno de los lemas para esa elección fue Braden o Perón, que era Estados Unidos o Argentina. Y Perón termina ganando con una mayoría abrumadora. Milei tuvo el apoyo de Trump y ahora creo que Trump está en otra situación también a escala internacional. Lo hemos visto en Hungría. Ha perdido a pesar de todo el apoyo de un apoyo explícito a Orbán en un meeting, sí. Un apoyo explícito, pero me parece que la propia figura de Trump y sus modos y sus nuevas reglas, ¿no? También están hoy en discusión. Es un mundo en disputa. Para sintetizar lo que estoy diciendo, no es que está resuelto cómo se va a reordenar luego de esta hegemonía norteamericana. Algunos dicen en repliegue o en decadencia. Yo no la quiero caracterizar. Sí quiero decir claramente que lo que era la vieja... la anterior, ¿no? La anterior modalidad de ordenamiento, de orden mundial, de reglas, la Organización Mundial del Comercio, las propias Naciones Unidas ha alargado un Consejo de la Paz que lo preside Trump vitalicio de por vida, y Milei fue creo que el primer anotado. Cosas absurdas para un país, cosas absurdas. Milei cimentó parte de su identidad política en el discurso contra la casta, contra la corrupción. Ahora se ve acechado por las irregularidades de la Agencia de Discapacidad, el escándalo de la criptomoneda Libra y las polémicas en torno a su jefe de gabinete, Manuel Adorni. ¿Cómo ve esa evolución en la imagen de Milei? No, lo que se ve es una caída de la imagen, pero confluyen varios factores. Hay denuncias, siempre yo pido que no nos hagan, o intento no hacer con otros sectores lo que muchas veces sufre el peronismo o el campo popular, que son cuestiones primero mediáticas, grandes, pero y que entonces empiezan enormes campañas. Yo simplemente quiero decir que lo que ha ocurrido con algunos casos no tiene mucho antecedente. Grabaciones directas hablando de porcentajes con respecto a determinados gastos, con discapacidad, propiedades que
no han tenido hasta ahora explicación. Son temas que tienen que resolverse en la justicia y esperemos que por una vez la justicia no se vea involucrada en maniobras políticas, ni para un lado ni para el otro. Pero la verdad es que está sufriéndolo Milei porque Milei es el que ha dicho, por ejemplo, por esto de Adorni, yo lo he dicho, es el jefe de gabinete hoy. Ellos habían puesto una regla que es que familiares de las autoridades no pueden acompañar, lo había anunciado. Estaba prohibido que acompañaran a los funcionarios en sus viajes. Y luego apareció este caso. Entonces no es solo ver si está bien o está mal, son las contradicciones. Es haber hecho gala o haber hecho bandera con determinados puntos que hoy parecen venirles como boomerang al propio gobierno. Pero esto confluye con una situación económica que es crítica. Y vuelvo sobre esto porque es importante, de alguna manera, atravesar un escudo informativo que tiene el gobierno, porque obviamente Milei es una figura que comunica por mano propia a nivel internacional. Entonces dice, Argentina es un éxito. Luego decís, pero la inflación crece, la industria cae, el consumo está en los peores niveles en Argentina, consumos que son culturales e históricos. La yerba mate, sí. la yerba mate, la carne de vaca, los lácteos, la leche. Argentina, por tener esa fertilidad de su suelo histórica, haber sido y ser todavía hoy una potencia en materia de producción agropecuaria, el granero del mundo. Por todo aquello, el consumo interno de leche, de carne, siempre se destacaba a nivel internacional. Hoy está en los peores niveles en décadas y décadas, en algunos casos en los últimos 100 años, así que estamos viviendo una catástrofe. Usted fue el artífice de la nacionalización de YPF como ministro de Economía. Hace unas semanas un tribunal en Estados Unidos le ha dado la razón frente a un grupo de accionistas minoritarios que reclamaban el mismo trato que recibió Repsol en las compensaciones. ¿Cómo valora esa sentencia? Primero destacar ese proceso. Nosotros, durante la época que se privatizó YPF es la empresa de bandera, sí. La petrolera, una petrolera histórica que surge cuando se encuentra petróleo en la Argentina, es decir, a principios del siglo XX, y que además está asociada a las dos tradiciones político-partidarias más importantes de la Argentina, el radicalismo y el peronismo. Como la universidad pública, YPF es un baluarte nacional. Se privatizó en los 90 y termina Repsol siendo quien la conduce, la empresa española. Tuvimos un problema muy grave que tuvo que ver con que Repsol en su estrategia internacional había decidido priorizar otras inversiones fuera de Argentina, dentro del grupo Repsol. Por ejemplo, en el Mar del Norte, por ejemplo, en Guyana, en diferentes sitios de petróleo, y que decía es más conveniente para la empresa o para el holding, para el grupo, utilizar sus recursos en explorar o en explotar hidrocarburos en otras regiones y no en la Argentina. Eso para el grupo podía ser lógico, racional, hasta positivo desde el punto de vista de la rentabilidad, pero para Argentina terminó siendo muy dañino porque Argentina tenía un potencial enorme con el no convencional. Nosotros tenemos la segunda reserva más grande de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Buena parte de esas áreas eran propiedad o concesiones de YPF. Y Repsol había hecho 8 pozos, 15 pozos, porque estaba con su cabeza o con su interés puesto en otros lugares. En esa discusión termina nacionalizándose con la ley y la Constitución argentina, nacionalizando el 51% de la compañía, y esa ley decía que a quien era antes propietario había que indemnizarlo en base a una tasación. Esa tasación se hizo y Repsol la aceptó, así que fue un convenio que fue
de mutua conveniencia, más allá de todas las discusiones. Yo insisto que la gestión de Repsol se puede evaluar en términos del grupo y en términos también del país. Para el país no era lo más conveniente. De hecho, luego de esto, luego de que se recuperó YPF, dejó de caer la producción de gas y petróleo, que se había reducido en un 50% en un tiempo récord, y comenzó a cambiar la tendencia y se empezó a recuperar el autoabastecimiento propio. Nosotros tenemos recursos propios. Y hoy esa decisión que se tomó dio un fruto, se ve que dio un fruto muy importante, porque hoy estamos teniendo un superávit externo en materia energética, por la recuperación que se hizo, liderada por YPF luego de la nacionalización. Así que todo eso es una parte de la historia. La otra historia tuvo lugar en tribunales norteamericanos y no tuvo nada que ver ni con Repsol ni con otros accionistas, sino un accionista menor, minoritario en ese sentido, que también tenía sede en España, pero era un grupo argentino, que es de propiedad de los Eskenazi. Petersen se llamaba la empresa. Esa empresa va a la quiebra acá en España, y luego hay un fondo de inversión norteamericano, Burford, que le compra al juez español de la quiebra por 15 millones de euros, el derecho a hacer un juicio en cualquier lado del mundo. Y elige un tribunal, que es el tribunal de Manhattan, digamos, de Wall Street. El tribunal de Wall Street. Va ahí y le dan la razón. Y le dan una sentencia por 15 mil millones de dólares. Lo que habían pagado en España a la quiebra, 15 millones, le dan una sentencia por 15 mil. Algo huele a podrido en Dinamarca, diría Shakespeare, porque ¿cómo se va a vender por 15 millones de euros algo que luego obtiene una sentencia con esos mismos derechos por 15 mil? ¿Cuál era mi opinión desde el comienzo? El juicio que le dio la razón al fondo buitre, ya no ni siquiera a los dueños argentinos, al fondo buitre, esa sentencia absolutamente absurda desde el punto de vista jurídico, a favor de un fondo buitre, pero en contra del derecho argentino. Entonces eso lo hemos cuestionado en todo momento, y han cambiado los gobiernos. Esto comienza las decisiones más grandes con un gobierno del peronismo, pero luego también lo continúa Macri, un gobierno de derecha, luego vuelve un gobierno peronista, continúa con los mismos argumentos. El argumento es, esto no se puede juzgar en Estados Unidos, y aún jugándolo en Estados Unidos no tienen razón los fondos buitres. Y luego, en segunda instancia, ante una apelación argentina, anulan ese fallo, anulan esa sentencia. Y vuelve a donde tendría que haber estado siempre, que eso era un problema de derecho argentino, a discutir en la Argentina, y que además no tenían razón. O sea que yo lo que tengo para decir es que reivindica la posición la decisión que se había tomado, que era que cualquier país soberano tiene derecho, siempre y cuando respete la ley, es decir, indemnice a los dueños con una tasación justa, tiene derecho a recuperar o a nacionalizar un activo, un bien estratégico para el país. Y esto ha pasado en la historia de muchísimos países y está contemplado por el derecho soberano de muchísimos países. Usted acaba de reeditar su libro, de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento, que va a presentar esta tarde en el Ateneo. Milei se reivindica liberal y cita a Adam Smith constantemente. ¿Qué diría, según su opinión, Adam Smith si pudiera ver las políticas de Milei? Mira, lo acabo de plantear en un diario que no es afín a nosotros, el diario Clarín, un diario conocido, y escribí una nota diciendo que Smith es un autor muy importante. Yo, acá hago un paréntesis, dediqué 20 años. A Keynes. Sí, a Keynes, Smith. Yo fui profesor, investigador universitario antes de dedicarme tiempo completo, digamos, a la actividad política nacional, ¿no? Pero la materia de la que por concurso soy ahora en licencia, no lo ejerzo, ¿no? Profesor titular, regular de la Universidad de Buenos Aires,
es historia del pensamiento económico. O sea que enseñé todo esto para decir, durante muchísimo tiempo me dediqué a enseñar historia del pensamiento económico. Más allá de que mi tesis de doctorado fue sobre Keynes. Es un libro que también se publicó acá en España, ¿no? Por Capital Intelectual, sí, creo que se publicó. Y ahora se está reeditando este libro de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico, y lo que puse en ese artículo para conmemorar los 150 años es que todo el mundo, prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico más relevantes, lo ponen a Smith como el padre fundador de la disciplina. Más allá de que después derivaciones para un lado o para el otro discuten con Adam Smith o le reconocen determinados avances o adoptan determinadas teorías que siguen en discusión o siguen vivas al día de hoy. Todas las escuelas de pensamiento económica, menos una, le dan un papel protagónico o principal a Smith, que es la escuela a la que pertenece Milley, que es la escuela austríaca. Sí. Los más importantes de los autores de la escuela austríaca no ahorran reproches, críticas, hasta prácticamente insultos a Adam Smith, que no fue el padre de la economía, que generó un retroceso en la teoría económica. Recuperan y reivindican autores anteriores a Smith que pocos conocen. La escuela de Salamanca, por ejemplo, sí, que es más importante que Smith, dicen, que Adam Smith. Hay un autor central, que además Milley le ha puesto a uno de sus perros el nombre Murray por Rothbard, que es un autor muy importante, más cercano de la escuela austríaca. Como yo me especialicé en historia del pensamiento económico, los leí, iba a decir, tuve la desgracia a veces de leer algunos de estos autores, siempre respetuosamente, porque cuando uno enseña doctrinas económicas, tiene que enseñarlas en sus términos, no puede decir, bueno, esto es un desastre, pero para eso no tendría sentido. Pero, y luego Huerta de Soto, que prologó el libro de historia del pensamiento económico de Rothbard, de Murray Rothbard, donde dice barbaridades en contra de Adam Smith. Entonces yo marcaba que Smith estaría muy preocupado. Con la deriva de sus supuestos liberales, ¿no? Claro, es que ser austríaco es ser antiliberal en muchos sentidos, en el sentido del liberalismo de Smith. Smith reconoce que el Estado hay funciones que tiene que desempeñar y que son indelegables. Por ejemplo, que hay un peligro en los monopolios. Smith critica los monopolios, Milley los reivindica. Que el Estado se tiene que ocupar de la educación, por ejemplo, o de intervenir en algunos casos, lo llamaríamos históricamente la lucha de clases, ¿no? Porque los trabajadores llevan las de perder. Smith tiene una frase fabulosa que dice: patrones y obreros se necesitan mutuamente, pero con distinta urgencia. Porque el obrero, el trabajador, si no recibe el salario, puede que no pueda sobrevivir una semana. Entonces se necesitan, pero la relación no es asimétrica, es desigual. La reforma laboral que aprobó, gravísima, que aprobó Milley este último tiempo, toma al trabajador individual y al empleador como si fuera una relación de igualdad. No lo es. ¿Qué opina de la posición y de la imagen internacional de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno español? En los últimos meses ha tenido bastante repercusión su oposición a Trump. ¿Cómo la valora desde Argentina? No, yo lo veo, por eso estoy aquí también, porque creo que en toda Europa y en todo el planeta, las posiciones estas a favor de la guerra, las posiciones de la ultraderecha son criticadas, resistidas, combatidas prácticamente. Yo creo que Pedro Sánchez, también por decisiones que ha tomado y posiciones que ha adoptado contra la evolución más reciente de estas políticas, creo que se ha convertido
en un referente internacional. Luego, por supuesto que se pueden discutir muchas cosas, pero hoy cuando lo vemos a Trump peleándose con el Papa León, uno dice, bueno, ha traspasado ya las últimas barreras. Y a mí me parece muy importante que a pesar de las amenazas, a pesar de los insultos, se pongan de pie diferentes referentes internacionales a defender sus posiciones, a veces históricas de su tradición política. Así que yo creo que es muy relevante y muy importante dar estas discusiones y darle cuerpo, aún con las particularidades y las diferencias. Yo estoy acá no para tomar partido en cada una de las decisiones, sino básicamente para decir a esta ultraderecha hay que ponerle un límite y hay que ponerle un dique. Y no solo eso, hay que presentarle una alternativa. Y eso está en construcción. ¿Y en qué momento está ahora mismo el ciclo mundial? Hemos visto este fin de semana la derrota de Orbán en Hungría, que es también la derrota de J.D. Vance, que lo fue a apoyar. Meloni ha perdido recientemente un referéndum muy importante en Italia, que es también su primera derrota en las urnas. En Chile ha ganado Kast. ¿En qué momento está el ciclo en el mundo, en América Latina y en Argentina? Sí, está bastante confuso para hablar de ciclos, ¿no? Históricamente había algo pendular en América Latina, que en los países ganaban posturas, acá se llamarían, bueno, nosotros las llamamos de base popular, progresistas, como quieran llamarlas, o de izquierda, y luego venía la derecha. Sí. Pero ahora esta ultraderecha y las grandes transformaciones que están ocurriendo, creo que hacen la cuestión bastante más compleja y confusa, si uno la quiere ver como olas o ciclos o péndulo que va y viene. Me parece que lo que está ocurriendo es que estamos en un mundo en transición, de una hegemonía, de un centro hegemónico muy fuerte después de la segunda posguerra, pero particularmente desde la caída del muro, una hegemonía muy fuerte norteamericana que tenía que ver con cuestiones de reglas de juego internacional, pero también ideológicas, que en América Latina se lo conoció como el neoliberalismo, o como el consenso de Washington, un recetario que había que aplicar. Después había gobiernos a favor o en contra, pero hoy vemos que lo que era el sentido común o el pensamiento canónico está en discusión por la propia ultraderecha. La ultraderecha no es globalista. Sí, está en contra de la globalización. Claro, sí. No es globalista. Entonces, y si uno mira la estrategia de seguridad de Estados Unidos, la última, lo que viene a demoler es la política exterior norteamericana de las últimas décadas, y explícitamente. Es decir, que hoy se está reconfigurando tanto las regiones, tanto la situación internacional, como los posicionamientos regionales, como el orden mundial. Entonces a mí me parece que en esa lo decía recién, me parece que hoy lo que estamos es observando una disputa, está en discusión y en disputa. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Una nueva hegemonía? ¿Un mundo de nuevo dividido, con bloques, como fue durante la Guerra Fría? Y yo creo que hay una oportunidad enorme para algo que nosotros cosechamos y pregonamos hace muchísimo tiempo, de un mundo más multipolar, de un mundo donde cada país no tenga que asociarse orgánicamente o subordinadamente a algún centro de poder, sino que cada país y cada región pueda hacer una experiencia más transversal y más rica. Ahí vuelvo, más allá de que desde el punto de vista argentino, en el tratado o en lo que se ha firmado entre Unión Europea y Mercosur, uno puede decir, bueno, en qué beneficia y qué perjudica a cada país, y nosotros que defendemos nuestra producción y nuestra industria podemos tener hasta una mirada crítica sobre algunos elementos. Lo que creo que es fundamental es que su potencialidad, es que da una posibilidad de coordinar y articular estratégicamente
necesidades y oportunidades que tiene Europa y Latinoamérica, y creo que en esa mirada se condice más con lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Estoy de acuerdo con el Tratado de Mercosur. Mirá, hay elementos que sí, elementos que no. Yo fui parte de los que lo impulsábamos originalmente siendo ministro de Economía, y después ha tenido un derrotero, una deriva, y tiene hoy también una discusión que está presente de algunos países o algunos elementos que discutimos en Latinoamérica, en el Mercosur, y otros que se discuten en Europa. Lo que sí creo que es fundamental es decir, bueno, hagamos una integración. La integración no puede ser solo comercial. No tiene sentido. Nos pasó a nosotros con el Mercosur. Si vamos a una integración tiene que ser estratégica y en sectores como puede ser desde biotecnología a inteligencia artificial, pasando por cuestiones de medicamentos y patentes, y hay enormes oportunidades de articulación y de integración, que habría que explotar más allá de ventajas comerciales para un lado y para el otro. Sí. Si tengo que hacer una crítica, creo que es superficial. Creo que hay que ir más profundamente, pero no por una cuestión de decir, bueno, ahora ante un mundo en caos, bueno, veamos estas dos regiones exclusivamente, pero no estoy hablando de la exclusividad, pero sí de la potencialidad que era una tarea pendiente, que era realmente una tarea pendiente, tal vez por alineamientos geopolíticos que tienen que ver con etapas anteriores. Hoy tenemos un mundo de posibilidades nuevas y creo que tenemos que tener un protagonismo y un liderazgo. Es una obligación para quienes pensamos que no está bien que nos gobiernen los grandes monopolios, las grandes corporaciones, que no está bien que se financiaricen las relaciones internacionales, que no está bien que cada país subordine sus intereses a intereses ajenos y externos. Muy bien, pues tenemos ya todo. Muchísimas gracias por la entrevista, gobernador. Bueno, muchas gracias a vos. Y gracias por acompañarnos.